Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 3, del 13 en adelante. Amén. Si lo tiene, dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Tiene como título Elección de los 12 apóstoles. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Repito el verso 7, donde dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, este es, hijos del trueno. Amén. Vamos a estar moviéndonos bajo el tema cosas que pueden empañar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar hablando en esta mañana acerca del carácter. Cada uno de nosotros tiene un carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter es cómo nos conducimos, cómo nos comportamos en los diferentes lugares. Amén. La palabra del Señor nos habla acerca del llamamiento de los 12 apóstoles. Dice que el Señor llamó a quien Él quiso. Gloria a Dios. El Señor llamó a 12 apóstoles quien no tenían un carácter forjado. Cada uno tenía un carácter diferente. Y vemos que el carácter es la esencia de quiénes somos, de cómo nosotros nos comportamos, nuestro modo de ser, nuestra conducta. En el contexto cristiano se refiere a la transformación interna que ocurre cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Amén. Tenemos un carácter antes de venir a Cristo y es forjado en medio del caminar con nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el Señor llamó a Juan y a Jacobo. Me enfoco en ellos en esta mañana porque todos conocemos quién era el apóstol Juan, el discípulo amado, y Jacobo. Ellos dos eran hermanos y eran conocidos como hijos del trueno, y esto se refiere al temperamento que ellos tenían. Amén. Vemos que cuando nosotros hablamos del carácter, decimos de pronto alguien tiene un carácter fuerte. Se refieren a un carácter fuerte a aquel que de pronto se dice que de pronto no, él tiene un carácter fuerte porque él no se deja de nadie. Si a él le dicen algo, él sale a la defensiva y nadie se mete con él por el carácter. No, nadie se mete con él porque él es de temer. Pero resulta que no, al contrario, el Señor nos enseña que esas personas no son de carácter fuerte, sino de carácter débil. ¿Por qué? Porque cualquier cosa los daña, cualquier cosa daña su andar. Nosotros como hijos de Dios, cuando el Señor nos llama, nos hace el llamamiento, comienza la transformación de nuestro carácter. Y vemos como Juan y Jacobo dejaron todo por seguir al Señor y tenían un carácter no renovado. Cuando ellos deciden seguir al Señor, están aceptando ser transformados por el poder de Dios. Y el Señor los dota de autoridad. Vemos que donde acabamos de leer, dice el versículo 15, dice, el 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Vemos que inmediatamente el Señor les hace el llamado, los dota de autoridad,
los dota de unción. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en el momento de ellos decidir seguirles, están aceptando que el Señor transforme su carácter y que en la manera de actuar del Señor se va a ir reflejando poco a poco el cambio en ellos. Y es cuando el Señor hace el llamado a nuestras vidas. Nosotros venimos con un carácter que fue forjado en nuestro hogar, que fue forjado en medio del entorno donde crecemos. Cuando nosotros crecemos, adoptamos la manera de ser del papá, la manera de ser de la mamá o la manera de ser de algún familiar. Y te dicen, no, este salió a la mamá, este salió al papá, este salió al hermano, este salió al tío. Pero cuando venimos al Señor, eso debe quedar allá y comienza una nueva vida. En el transcurrir del caminar con el Señor comienza nuestra transformación. Y vemos que ellos comenzaron a andar y a caminar con el Señor, a aprender del Señor, a ver cómo el Señor hablaba, cómo el Señor se conducía, cómo el Señor reaccionaba ante las diversas situaciones que se le presentaban. Y ellos veían cada uno de los movimientos, cada una de las acciones y cada una de las cosas que el Señor hacía en esta tierra. Y eran discípulos. Discípulos, ¿qué quiere decir discípulos? Quiere decir aprendiz de Cristo. Nosotros cuando decidimos caminar con el Señor, nos volvemos discípulos del Señor. Venimos a aprender de Jesús. Tenemos que aprender de Él. La palabra de Dios nos enseña, Él nos enseña en su palabra, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, aprende de mí, aprenda de mí. No aprenda del vecino, no aprenda del amigo, no aprenda las cosas que usted ve en las redes sociales. Vemos que actualmente se ve eso. Lo que usted ve afuera se refleja en esas personas que tienen una identidad forjada con ciertas personas que siguen, y eso se va reflejando en cada uno de nosotros. Y vemos que cuando ellos comenzaron a andar con el Señor, en el transcurrir del tiempo, ellos tomaron el nombre de cristianos. Ya todo el mundo lo llamaba cristiano. ¿Y por qué cree usted que lo llamaban cristiano? Porque ellos adoptaron la manera del ser de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban aprendiendo del Maestro, y el Señor así quiere que nosotros aprendamos de Él. Hay muchos que dicen ser, vuelvo y repito, que dicen tener un carácter fuerte, pero a la hora de la verdad tienen un carácter débil, porque cuando vienen las situaciones adversas, cuando vienen las situaciones difíciles, nosotros ahí tenemos que mostrar que nuestro carácter está siendo renovado, que nosotros no podemos mover un pie para dar un paso hacia atrás, sino hacia adelante, que ese momento que estemos pasando sea un impulso para nosotros avanzar, no para nosotros retroceder, porque cada situación que se nos presenta, entonces venimos, en vez de crecer, estamos disminuyendo. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de las situaciones que se nos presentan. Nosotros tenemos que permitir que el Señor vaya moldeando, transformando nuestro carácter. El Señor tenía mucho amor para nosotros, y por eso fue que Él vino a dar su vida por nosotros. El Señor tenía un carácter que Él quería que nosotros viéramos cómo era Él y adoptar ese carácter en nosotros. Amén. Hay cosas que empañan esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vemos cómo el Señor dotó de autoridad a los 12 discípulos sin haber ellos todavía forjado su carácter. Amén. Ellos tenían autoridad, y Juan y Jacobo se destacaban por tener un temperamento, de pronto eran irritables, de pronto eran personas que no le podían decir nada porque estallaban, y con ese temperamento el Señor los adoptó, los llamó. Y vemos que eran llamados como hijos del trueno. A veces nosotros queremos ser amados, queremos recibir amor, pero ¿cuántos están dando ese amor que usted está deseando para sí? Amén. Nosotros podemos lograr mucho con el amor. Ese es el carácter que el Señor quiere que nosotros tengamos. Eso es tener un carácter fuerte en el Señor. Que aunque nos hagan lo que nos hagan, por mucho que nos duela, nosotros tenemos que estar prestos a brindar de ese amor. A veces nos sentimos solos. Nuestra familia, ¿dónde está? Nuestro hermano, ¿dónde está? A veces estamos en el núcleo familiar, pero cada uno está en su cuerpo.
Cada uno está en el celular, el uno está en el cuarto, o sea, juntos pero no revueltos. Pero nosotros somos los que estamos para marcar esa diferencia. Aunque ellos no entiendan, nosotros entendemos que el amor cubre multitud de pecados y que con el amor podemos transformar el mundo, con el amor podemos alcanzar todas aquellas cosas que anhelamos, porque por medio del amor fue que el Señor alcanzó nuestras vidas y nuestras almas. Amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, que no haya nada que empañe nuestra vida espiritual, que sí van a llegar momentos duros, pero que nosotros con el carácter de Cristo vamos a saber salir adelante. Un ejemplo que quería colocar, la vida de Sansón y la vida de José. Fueron dos personajes que tenían unción, pero José tenía unción, pero tenía el carácter de Cristo. Amén. Y Sansón tenía unción, pero no la supo valorar, no la supo retener. Hizo con la unción lo que él quería. Y nosotros tenemos que cuidar la unción que Dios nos da. Lo que Dios nos da tenemos que cuidarlo. José tuvo que pasar por muchos momentos duros. Su carácter fue forjado desde niño. Y vemos que él pasó de la cisterna, pasó al trono. ¿Por qué? Porque su carácter era fuerte en el Señor. Porque a pesar de que sus hermanos lo querían vender, lo querían matar, él amaba a sus hermanos. Él nunca demostró odio por sus hermanos. Sí se entristeció por lo que hacían, pero él no guardó rencor, no guardó resentimiento por sus hermanos. Amén, porque él tenía un carácter como el de Cristo. Amén. Él no se dejaba llevar por la dificultad. A veces por cualquier cosa que nos sucede, ya nos ponemos bravos. Duramos bravos con la esposa, duramos bravos con el hijo, duramos bravos con el vecino. Y nosotros no estamos para tener ese carácter, porque ese carácter es de una persona débil. Y el Señor quiere fortalecer hoy nuestro carácter. Amén. ¿Cuántos quieren que su carácter sea renovado en esta mañana? Gloria a Dios. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nuestro carácter sea renovado. Y José pasó por momentos tan difíciles y él lloraba porque él estaba lejos de su familia. A veces estamos lejos de nuestra familia. A veces anhelamos un abrazo de nuestra familia, un te amo de nuestra familia. Pero ¿cuántas veces usted se ha acercado donde su madre, donde su padre, a darle un abrazo, a decirle, Padre, yo te amo? Aunque esta persona tenga un carácter débil y esta persona no sienta hacerlo, porque usted no sabe qué niñez tuvo y que se le dificulta a él abrazarle a usted y a decirle que lo ama. Pero esta persona anhela en su corazón abrazarlo, que usted lo abrace. Y con ese amor que usted lo haga, usted puede lograr romper una barrera. Usted tiene que acercarse donde su familia, de esa familia que usted tiene tiempo que no ve, porque usted está esperando que le escriban, usted está esperando que lo visiten. Pero nosotros como cristianos somos los que tenemos que dar ese primer paso, con el amor que el Señor nos sabe dar. Con ese mismo amor que nosotros tenemos, también tenemos que hacerlo. José anhelaba eso en su corazón. Y cuando el Señor lo exaltó, después de pasar tanto proceso, pasó en la cárcel, pasó momentos difíciles. Y vemos que el Señor lo exaltó en su tiempo. El Señor lo bendijo grandemente porque Él dejó que su carácter fuera renovado, fuera transformado. A diferencia de Sansón, el contraste entre José y Sansón, vemos que Sansón fue escogido desde el vientre de su madre. Ya el Señor le tenía la unción preparada a él. Y él tenía que cumplir ciertas reglas. Pero todas esas reglas, él no las cumplió. Todas esas reglas que él tenía que cumplir, toditas las incumplió, no las cumplió. Así pasa, a veces nosotros tenemos reglas que cumplir como cristianos y nosotros también a veces no cumplimos con esas reglas. Amén.
Nosotros no somos, estamos en esta carne, pero cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, es el Espíritu Santo quien nos va a decir, así no es como debes hablar, no respondiste bien, acércate y pide disculpas. No es así como debiste actuar. Vemos que Moisés, en un momento de que se dejó llenar de ira porque el pueblo lo hostigó, el Señor le dijo, háblale a la peña. Y él de la ira le pegó a la peña. Le faltó el carácter en ese momento. En ese momento fue de carácter débil. Por un momento olvidó y fue de carácter débil y le pegó a la peña, se dejó llenar de ira. Se dejó llevar de la ira. Y nosotros no podemos dejarnos llevar de la ira. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que pensar de dónde Dios nos sacó. Quizás nosotros en algún momento fuimos iracundos. Y tenemos que tener en cuenta todo el proceso que hemos pasado y todo lo que Dios ha trabajado en cada una de nuestras vidas. Yo quiero que usted medite ahí donde está sentado. Medite de dónde Dios lo sacó a usted. ¿Qué cosas hacía usted antes que para Dios era una tristeza ver cómo éramos nosotros afuera? Aún dentro también a veces cometemos cosas que a Dios le desagradan. Pero lo importante es que nosotros reconozcamos en nuestro corazón y que nos duela en nuestro corazón ofender a un Dios tan grande. Porque no en vano fue ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Que reconozcamos en dónde le estamos fallando. Que si el Espíritu Santo te dice no hagas esto, no lo hagas. No lo hagas porque es Dios hablándonos a través de su Santo Espíritu. Y no contristemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas. Amén. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vemos cómo el Espíritu Santo fue contristado con la persona de Sansón. Y Sansón no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios lo había dejado, porque él no había cuidado lo que Dios le había dado. Amén. Y mientras José pasó de lo bajo hasta lo alto, acá fue al contrario, porque Sansón desde pequeño tenía ese don, tenía esa autoridad, tenía eso que Dios le había otorgado, pero fue al revés. ¿En qué sentido? Que Sansón lo tenía todo, pero al final terminó perdiéndolo todo. ¿Por qué? Por desobediente. Y nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos da. Nosotros no podemos ser desobedientes a la palabra de Dios. Amén. Y vemos que el Señor dice en su palabra que no nos unamos en yugo desigual. Y eso fue una de las cosas también que Sansón hizo. Y los padres le aconsejaban y él no escuchaba consejos, y el Señor nos está aconsejando y nosotros cerramos nuestros oídos al consejo de Dios. Y Sansón lo aconsejaban y él decía no, pero si esa fue la que a mí me gustó, y los padres le decían que no y él que sí, porque a veces nos volvemos tercos y sabiendo de que en realidad el que te está aconsejando tiene razón, y nos volvemos tercos y no queremos oír consejos. Y vemos los resultados que tuvo Sansón. Amén. Y cuando él estuvo allá en donde los filisteos lo cogieron, fue cuando él reconoció lo que él había perdido. Él se dio cuenta de que no había valorado lo que Dios le había dado. Y fue ahí cuando él decidió pedirle perdón a Dios. Fue ahí cuando él entregó su vida al Señor, y él sabía que él iba a perecer, pero él clamó al Señor en ese momento, porque él sabía lo que le esperaba. Pero él clamó a Dios desde lo más profundo de su corazón, y sabía que le iba a costar la vida, pero sabía que si él se arrepentía y clamaba al Señor, su alma iba a ser salva. Y él clamó y se entregó al Señor en ese momento y le pidió fuerza nuevamente al Señor. Y fue cuando él dijo, muera yo con los filisteos. Y el Señor acabó con los filisteos con la muerte de Sansón. Pero Sansón no se perdió, porque él reconoció su necesidad de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Nosotros tenemos que reconocer que sin Él nada podemos hacer, que nosotros no podemos andar por la vida haciendo lo que nosotros queremos,
que el Señor en su infinita misericordia va forjando nuestro carácter. Y si el Señor le volvió en un área, usted tiene que estar alerta de que usted no puede volver a hacer eso porque ya el Señor lo transformó. Si usted es iracundo, ya el Señor lo transformó y usted tiene que tomar control de su vida, tener el dominio propio que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo. Tenemos que estar alerta. ¿Cuáles son esas cosas que están empañando nuestra vida espiritual? Amén. Hay muchas cosas que empañan nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que reconocer que somos pequeños delante de Dios y que tenemos esa necesidad de ser transformados. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que perseverar en este camino, que nada de lo que nos acontezca sea motivo para que nosotros decidamos no seguir, dejar lo que Dios te ha dado, dejarlo tirado, porque no es cualquier cosa lo que Dios te ha entregado. El Señor a todos nos da dones y talentos, y el Señor va a pedir cuenta del talento que te entregó. Y vemos que la palabra de Dios habla de que el Señor entregó talentos y cada uno dio al Señor lo que le tenía que dar, pero hubo uno que no le dio a Dios lo que le tenía que dar. Amén. Y vemos que Jacobo y Juan eran personas que eran temperamentales, pero vemos que en el caminar con el Señor ellos fueron aprendiendo y su carácter fue moldeado, fue transformado. Y como personas como Juan, que era temperamental, vemos que pasa a ser, después de la muerte y la resurrección del Señor, pasa a ser el discípulo amado, el discípulo del amor. Y el Señor nos enseña que sí se puede, que si una persona temperamental como Juan pudo ser una persona amorosa, y vemos cómo él se expresa. Busquémoslo en Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vemos qué transformación tan hermosa tuvo el discípulo Juan. Después de ser tan temperamental, después de ser como era, pasó a ser el discípulo amado, el discípulo del amor, enseñándonos qué es el amor. Y dice: porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Y el apóstol Jacobo, llamado Santiago, fue el que escribió el libro de Santiago, y es el que nos enseña en su palabra, en Santiago capítulo 2, versículo 26, que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Pasó a ser un discípulo sabio, un discípulo prudente, que sabía controlar. Mire que es uno de los que habla acerca del poder de la lengua, enseñándonos lo que es la prudencia. Muchos no somos prudentes. A veces si un hermano viene y le comenta algo, más tarde el hermano en decirlo cuando ya se lo está diciendo a otro. No, si este siervo le está comentando algo, de pronto está buscando un consejo o un consuelo o una ayuda, y es lo que nosotros tenemos que hacer. No entrar en murmuración. Ay, el hermano tal me dijo esto, el hermano tal me dijo esto otro, pero no en forma de ayudarnos, sino en forma de crítica. Nosotros no somos quien para estar juzgando y criticando como hacían los fariseos. Los fariseos, ellos conocían de la palabra y ellos se daban golpe de pecho diciendo que ellos cumplían la ley, que ellos no abrogaban la ley, y decían, leía mi esposa en la cita ¿me recuerda la cita que le hice ahorita?
del fariseo y el publicano. Y vemos cómo el fariseo empezaba a decir: yo oro, yo ayuno, y el publicano ahí humillado delante de Dios, en el secreto con Dios, él y Dios. Pero el fariseo no, el fariseo lo decía a los cuatro vientos para que lo escucharan. Y nosotros no podemos estar tomando la posición de un fariseo para que lo vean, solamente para que vean que es el más espiritual. Nosotros no estamos para hacernos el más espiritual, al contrario, nosotros tenemos que ser humildes. En todo tiempo tenemos que ser humildes. Si usted tiene algo que decirle a Dios, vaya al secreto. No tiene por qué estar ventilándolo a los cuatro vientos para que todo el mundo vea que usted es el más espiritual del mundo. No, nosotros no podemos ser como estos fariseos. Y vemos que una de las cosas que tenían estos fariseos era el orgullo. Ellos hacían esto por orgullo. Y se enorgullecían porque yo y el ego. Ellos tenían que hacer morir el ego, como el Señor nos dice en esta mañana, que nosotros tenemos que hacer morir nuestro ego. Amén. Tenemos que hacer morir todo aquello que nos impide alcanzar este carácter fuerte en Cristo Jesús. Vemos como el salmista David, cuando fue a pelear con Goliat quizás esperaba un gigante como él que fuera a pelear con él. Él menospreció a David. Amén. Pero no conocía el carácter con el que venía David, que él no venía a pelear él por él mismo, sino que Dios era el que iba a pelear por él. Y él fue porque él tenía un carácter fuerte y porque sabía que en el nombre de quien iba era el que le iba a dar la victoria. Y todo lo que nosotros hagamos es para la gloria del Señor. Nosotros no podemos gloriarnos de nada de lo que hacemos, porque el poder y la autoridad la da el Señor. Y todo el que viene a Cristo recibe poder y autoridad para reprender, para echar fuera demonios, pero nosotros tenemos que cuidar esa unción. Y vemos cómo esto no quiere decir que la unción salva, no, porque nadie es salvo por la unción. Amén. Vemos que hay muchos que la palabra habla que sacaban fuera demonios, y dice que decían en un tiempo el Señor, tirando del Señor, pero si yo profeticé tu nombre, yo echaba fuera demonios. Y vemos que tenían unción, pero no tenían una búsqueda con Dios. Vemos que el que tiene unción es el que decide recibir al Señor y seguirle. En cierto modo, tienen un vínculo con el Señor por haberles recibido y recibe esa unción. Pero vemos que por unción nadie es salvo. Y el Señor le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Vemos el caso, ustedes preguntarán, bueno, y el caso de los hijos de Esteban. Y vemos que hay una diferencia, porque el Señor le da poder y autoridad a todo aquel que le recibe. Amén. Mientras que los hijos de Esteban en ningún momento le habían recibido. Ellos solamente habían escuchado el nombre de Jesús y vieron, yo veo que reprenden en el nombre de Jesús. Y quisieron tomarlo quizás como una fórmula mágica en que en el nombre de Jesús se echaban fuera demonios. Y ellos quisieron hacerlo y fueron avergonzados por haberlo hecho, porque ellos no habían recibido al Señor en su corazón, por lo tanto no tenían ningún poder, ninguna autoridad otorgada por el Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Si quieres ser el que vive y a su nombre, gloria a Dios. Así que la unción no hace salvo a nadie, es un don que Dios imparte. Así como Dios es soberano, Dios es soberano y le da dones a quien Él quiere. Y sabemos que uno de los atributos del Señor es que Él es omnipresente. Él está en todos lados. Pero también sabemos que Él no se manifiesta en todos lados. Y vemos que esa unción que el Señor nos otorga es una manifestación respaldando su palabra. Porque el Señor respalda su palabra. Entonces ese don que el Señor nos da, que el Señor nos otorga, es para Él manifestarse, para Él hacer y cumplir su propósito aquí en la tierra conforme a su soberanía. Amén. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre, gloria al Señor. ¿Estamos entendiendo? Amén, gloria al Señor. Entonces vemos cómo el Señor nos habla en esta mañana de cómo nosotros debemos cuidar lo que Dios nos da. Amén. Cuidar lo que Dios nos entrega y que nada empañe esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que cuidarnos de que salga flor de ese viejo hombre. Amén. Tenemos que dejar la vanidad.
Tenemos que dejar el orgullo, tenemos que dejar el ego, tenemos que dejar muchas cosas. Amén. Y quizás se preguntarán, ay, ¿cómo hacemos para dejar estas cosas? Bueno, el Señor también nos enseñó la manera de cómo nosotros podemos alcanzar que nuestro carácter sea forjado como el Señor quiere. Vamos a estar buscando en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 3 en adelante. Y dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Aquí están todas las pautas para que nuestro carácter sea forjado, para que el carácter de Cristo sea forjado en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que vaciarnos de autosuficiencia, dejando de creer que por nosotros mismos vamos a alcanzar las cosas. Eso es ser pobre en espíritu, dándole el lugar al Señor y diciéndole que tenemos necesidad de Él, que solamente Él es el que puede forjar nuestro carácter. Nosotros sin Él nada podemos hacer. A veces creemos que por nuestras propias fuerzas vamos a alcanzar las cosas y sabemos que no es así. Que si no es por el poder de Dios, nosotros no vamos a cambiar jamás. Solamente el poder transformador del Espíritu Santo es el que hace posible el cambio en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y vemos que a veces no aguantamos las dificultades. Yo puedo ver a veces cuando voy a los lugares, por lo menos cuando uno va a reclamar un medicamento o cuando uno va al médico, vemos que estos lugares se llenan, pero vemos que hay muchas personas que están cargadas de ira. Vemos cómo le hablan a estas personas que trabajan en estos lugares. Nosotros tenemos que saber que estas personas que trabajan en estos lugares están bajo el mando de un superior, y que si ellos trabajan de la manera que trabajan es porque están acatando órdenes. Y a veces nosotros con nuestra actitud queremos que las personas nos traten de una manera diferente, y llegan personas y hasta le lanzan improperios, le dicen y le ponen calificativos a personas cristianas, lanzando, o sea, tienen el título de cristiano, pero su conducta no es coherente con el término de cristiano. Entonces vemos cómo nosotros a veces permitimos que afuera hablen mal del Evangelio, que hablen mal del Señor por nuestra manera de actuar. Amén. Entonces asumimos una conducta que no es la adecuada y manotean y le hablan mal a las personas. Amén. Hasta le desean males. Y nosotros no debemos tomar esa actitud. Acabamos de leer que dice: bienaventurados los pacificadores. Nosotros tenemos que estar llenos de paz. Nosotros no podemos estar echándole leña al fuego para que se arme Troya. No, nosotros tenemos que ser pacificadores. Amén. El Señor en este texto nos enseña cómo nuestro carácter puede ser transformado. Vimos que José tuvo que llorar mucho. A él le dolió en su corazón cómo sus hermanos lo echaron en esa cisterna, lo olvidaron y le dijeron al papá que una fiera lo había devorado. O sea, que no existía para ellos. Se olvidaron de él. Pero cuando ellos fueron allá cuando él fue exaltado, que el faraón le dio el título de gobernador, y ellos fueron ante él, que no lo reconocieron, vimos que su corazón se confundió, se llenó de sentimientos encontrados, porque de pronto él quería abrazarlos, pero
en ese momento. Amén. Pero llegó el momento en que él les dijo quién era. ¿Y qué hizo José? Le dijo, lárguense de aquí que yo no los quiero ver. No, al contrario, en su corazón se llenó de amor, los abrazó y le dijo que para él no había pasado nada, que entendía que todo era a propósito de Dios. Amén. Y ese es el corazón que el Señor quiere que nosotros tengamos. Que nosotros tengamos un corazón lleno de amor. Amén. Es difícil para nosotros abrazar, es difícil para nosotros hacer muestras de amor, y más difícil es cuando venimos de una infancia donde nosotros no se nos brindó amor, donde nosotros fuimos rechazados, donde nosotros no recibimos ninguna palabra que nosotros nos ayudara, que dijera, estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti. Amén. Por eso usted, a sus hijos, a su familia, mientras la tenga, valórela, porque no sabemos hasta cuándo la vamos a tener. Gloria a Dios. Nosotros estamos para impartir amor. Amén. No es necesario esperar el día del cumpleaños, el día de las madres, el día del padre, para nosotros acercarnos a demostrar cuánto amor nosotros podemos dar. Amén. Y que nosotros podamos cambiar el mundo con nuestro amor, así como el Señor lo hizo, que es lo que el Señor quiere. Porque cuando nosotros demostramos amor, aunque usted le diga lo que quieran decir, usted tiene que mantenerse en amor. Aunque en el fondo usted de pronto sienta ganas de dar un puñetazo, de contestar mal, pero nosotros tenemos que demostrar de qué estamos hechos en el Señor. Amén. Y decirle, te amo en el amor de Cristo. Amén. A veces vemos cuando se presentan dificultades en los hogares, cuando de pronto nosotros somos los únicos cristianos, pero el resto de la familia no. Llega de pronto que uno es dado al alcohol, uno es dado a la droga, otro es dado a las diferentes clases de cosas que hay en el viejo hombre. Y nosotros tenemos que ser capaces de controlar todas estas circunstancias que se nos presentan con nuestros familiares. Amén. No podemos ser luz allá afuera y tinieblas en la casa, porque a veces en la calle usted tiene un mejor comportamiento que el que tiene en la casa. Amén. Hay hogares donde en la iglesia muestran una cosa y en la casa es otra. Y vemos que hay hogares donde yo he escuchado, mira, si así se portara así en la casa, si así fuera conmigo, mira cómo se ríe con fulanita, mira cómo comparte con fulanito, y yo que soy su hijo, a mí no me voltea a ver. Yo que soy su hijo, o soy su esposa, o soy su hermano, a mí no me dice nada. Y nuestro corazón quiere como entristecerse. Amén. Pero tenemos a alguien que nos ama grandemente y que no se nos puede olvidar, que gracias a ese amor nosotros podemos tener vida eterna, y que gracias a ese amor nosotros podemos alcanzar que todos los nuestros también lleguen un día a la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre toda la gloria. Amén. Porque sin Él nada podemos hacer. Somos pequeños delante del Señor. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre toda la gloria. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor termine de forjar ese carácter fuerte y que ese carácter débil se vaya de nuestra vida? Amén. Que cada situación difícil que se presente, nosotros seamos capaces de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decirle al diablo, a mí no me vas a empañar la llenura del Espíritu Santo. Que cuando venga la dificultad, usted no se acueste sin orar porque está enojado. Que usted deje de ayunar porque está enojado. Que usted deje de buscar a Dios porque alguien no le habla, porque alguien no lo determina. Sí, son momentos tristes y dolorosos, porque mientras estemos en esta humanidad todo nos va a llegar. Llegan momentos en que sentimos desmayar, pero es el Señor quien nos fortalece, es el Señor quien nos ayuda en medio de este proceso. Y así como Juan y Jacobo fueron transformados y todos los discípulos, vemos que el llamamiento de los 12 discípulos, todos tenían algo que tenían que
que ser transformados y se dejaron moldear, excepto Judas. Judas, que fue el que lo traicionó. Amén. Por su carácter débil, se dejó llevar de la avaricia. Y la avaricia lo llevó a la perdición. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar el Espíritu Santo que mora en nosotros. No contristemos al Espíritu Santo, porque el Señor tiene cosas grandes y poderosas para cada uno de nosotros, pero depende de nosotros. Depende de nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta mañana.